Bien, hermanos, estamos en esta serie de sermones, ¿no es cierto?, que muy bien se titula Nuestra Identidad. ¿Ok? Y a mí me toca hablar de un tema muy bueno, ¿sí? Pero a la vez es un tema que debemos tomar con mucha peso, con mucha responsabilidad. Y el tema es la membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia, siendo sacerdotes, siervos y santos para el Señor. Hoy en día suena extraño la palabra miembro de algo, miembro de alguna institución, incluso miembro de algún partido político, por extraño que sea. Pero hoy en día vemos con mucha preocupación, hermanos, un declive importante en las responsabilidades que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Ya sea en nuestros trabajos, cuando nos mandan a hacer algo y algo que requiere responsabilidad, muchas veces a causa de nuestra negligencia fracasamos. En las responsabilidades familiares también hay responsabilidades. El padre tiene una responsabilidad, la madre tiene una responsabilidad, los hijos tienen una responsabilidad. Y también en las responsabilidades que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado como iglesia de Dios. Y una de esas responsabilidades, y que afecta de manera significativa a la iglesia, ya sea positivamente o negativamente, adivinen cuál es. La membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia. Y aquí nos asaltan dos preguntas. ¿Qué significa ser miembro de una congregación? Medítelo en su corazón. ¿Qué significa para usted ser miembro de una congregación? Y la otra pregunta, que muchas veces nosotros nos hacemos, así como se nos pasa por la mente, es: ¿será tan importante dar ese paso y asumir nuestra responsabilidad como creyentes? ¿O le estamos colocando mucho color con la membresía? ¿Será realmente algo que se ordena en la palabra del Señor? Y la respuesta es que la membresía de la iglesia es muy importante. Es tan importante que la Biblia en ninguna parte sugiere que los creyentes sean independientes el uno del otro. A ese nivel. Al contrario, la Biblia nos muestra a la iglesia en unión de cada uno de sus miembros. La poderosa confesión de fe de Westminster, la mejor, sobre este punto nos dice en el capítulo 25, en el artículo 2. Dice: la iglesia visible, bajo el Evangelio, también es católica o universal. ¿Ok? No está limitada a una nación como anteriormente en el tiempo de la ley. Se compone de todos aquellos que en todo el mundo, y aquí está la palabra clave para entender la membresía, profesan la religión verdadera juntamente con sus hijos, y es el reino de nuestro Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad de salvación ordinaria. ¿Ok? Y teniendo esto en mente, vamos a ver 4 aspectos sobre la membresía de la iglesia. El primer punto se llama: la membresía es una responsabilidad de todos aquellos que profesan a Jesús como Señor y Salvador. Lo voy a repetir: la membresía es una responsabilidad de todos aquellos que profesamos a Jesús como Señor y Salvador. Todo aquel que confiesa a Cristo como Señor y Salvador es parte del cuerpo de Cristo. A lo largo de la historia no hay nadie quien haya profesado
al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y sin embargo es un llanero solitario. Es imposible. Romanos, el capítulo 10, el versículo 9 dice, voy a leer la Reina 1960. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y dentro de este primer punto tenemos tres aspectos acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes en Cristo Jesús y como miembros de una iglesia. El primer aspecto es que al ser Cristo el Señor de la iglesia, quien le ha dado ordenanzas a la iglesia y que la gobierna según sus leyes, o sea, el Evangelio, todo miembro debe confesar en primer lugar desde su corazón, como la primera prueba de su regeneración o nuevo nacimiento, que Jesús es su Señor. Y uno dice, pero si en la iglesia hay incrédulos y creyentes. Escucha lo que dice 1 Corintios 12, el versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es imposible, hermanos, que un verdadero creyente maldiga o confiesa a Jesús como un anatema. Y la segunda parte del texto dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La membresía de la iglesia tiene como uno de sus requisitos nuestra profesión de fe en el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante señalar que nadie que profesa ser cristiano puede decir que Cristo es su Señor y no querer pretender ser parte de la iglesia. De hecho, en la iglesia primitiva, a los que querían ser parte de la iglesia, les hacían una serie de preguntas antes de entrar. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra? Amén. Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, Hijo de Dios, que nació de la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato? Amén. Sí lo creo. Como segundo aspecto, todo miembro es responsable de confesar al Señor Jesucristo como su Salvador. Al igual que la confesión sobre el señorío de Cristo sobre nuestras vidas y la iglesia, todo creyente debe desde su corazón profesar fe en Cristo como Salvador. Señor y Salvador. Cosas que van unidas en nuestra confesión de fe, en nuestra profesión de fe. De hecho, este es, junto con el primer aspecto, un paso fundamental para ser parte de la membresía de la iglesia. Si bien la salvación se entiende como el don de gracia que nos ha dado Cristo a través de su muerte y confirmada por su resurrección, nosotros podríamos confesar nuestra fe verdaderamente en Cristo diciendo como lo siguiente: Cristo me ha salvado por medio de su muerte en una cruz, confirmó y afirmó esa salvación en mi alma resucitando el tercer día, dándome nueva vida, haciéndome nacer de nuevo por medio de su Santo Espíritu. Y con gozo y con mucha alegría nosotros decimos, Él es mi salvación. Ahora soy parte de su iglesia, miembro sujeto a ¿qué cosa? A su señorío. Ahora me pongo el yugo de Cristo, no mi invención, no las ideas mundanas. El Evangelio ahora está en mi corazón.
y puedo profesar a Cristo en mi vida. Como tercer aspecto, todo miembro que en su corazón ha confesado de manera personal al Señor Jesucristo debe, por lo tanto, confesar a Jesús con sus labios. Es decir, debe hacerlo de una manera pública. Como bien alguien dijo por ahí, la boca fue hecha para hablar de lo que hay en el corazón, o como bien, siguiendo el principio de nuestro Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Todo miembro de la Iglesia de Cristo de manera universal y también de manera local, o sea, en su iglesia local, debe confesar con sus labios que Jesús es su Señor y Salvador. Y la confesión pública es muy importante. La confesión de labios es necesaria en todo creyente, porque responde a un corazón que ahora le pertenece a Cristo. Un corazón que ha sido conquistado por el poder salvador de Jesús y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y de esa forma, ¿qué va a pasar? Ahora mi corazón se va a someter al señorío de Cristo y en respuesta de ese sometimiento y salvación, voy a confesar desde mi corazón que Jesús me ha salvado, que Jesús me ha hecho nacer de nuevo. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos miembros de la iglesia presbiteriana, se nos hacen una serie de preguntas antes de ser miembro. Yo creo que todos han pasado por ese proceso. Te hacen pasar adelante, el pastor te hace unas par de preguntas y tú tienes que responder de manera afirmativa, amén, y si no crees, no respondes nada. Pero yo asumo que todos hemos respondido afirmativamente a lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de quién es Dios, Jesús, la Biblia. Calvino, en su magistral comentario a los Romanos, dice lo siguiente, y yo lo encontré súper bacán. En cualquier lugar donde la palabra de Dios esté, debe fructificar, y el fruto de la boca es la confesión. Si la palabra de Dios está en tu corazón, si has nacido de nuevo, debes, por lo tanto, hacer pública esa confesión. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Dios, Jesús me ha salvado. El punto número 2. Todos los miembros que participan de la Iglesia de Cristo comparten una identidad. Y la identidad es que somos sacerdotes en la casa del Señor. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Lo leímos, pero lo vamos a leer de nuevo. Nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros como cristianos presbiterianos, ¿no es cierto?, tenemos una identidad que nos destaca de otras denominaciones. Por ejemplo, somos una iglesia reformada. Y se nos eleva el corazón. Somos reformados. Somos los mejores. Somos una iglesia pactual. Creemos que Dios trata a lo largo de la historia de la redención por medio de un pacto. Y que ese pacto fue administrado en el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, bajo el pacto de gracia. Y que también somos una iglesia
confesional. Adherimos a una confesión de fe, ¿no es cierto? La mejor, la confesión de fe de Westminster. Pero eso a ratos suena como muy rimbombante, así como si ser presbiteriano fuese lo mejor. Pero de hecho, esto es importante y debemos valorar esta identidad que tenemos como iglesia presbiteriana. Pero estas cosas deben ser valoradas, hermanos, en su justa medida. No somos mejor que otros por el simple hecho de ser una iglesia reformada. No somos mejor que otros porque creemos que la confesión de fe interpreta de buena forma la doctrina que se enseña en la palabra del Señor. De hecho, estos aspectos en ningún sentido nos van a dar una verdadera identidad. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestra identidad como miembros de la iglesia es que somos de Cristo. Él nos ha comprado con su sangre. Procuramos vivir como Cristo vivió. Procuramos vivir como cristianos que siguen a Cristo. Tratamos de vivir una vida que refleje el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y vivimos una vida que vive y muere cada día para ser como nuestro Señor Jesucristo y hacer que Cristo sea glorificado. Ahí está nuestra verdadera identidad, hermanos. Somos cristianos. Cristianos, seguimos a Cristo. Nos sometemos a la iglesia de Cristo. Nos sometemos a la autoridad como miembros de la iglesia, a la autoridad de Cristo, como nuestro Señor. Y en el pasaje que leímos de Pedro, el texto señala que en primer lugar nosotros, ¿qué somos? Somos linaje escogido por Dios. Hemos sido elegidos por Dios para ser miembros de su iglesia. Dios en su amor y gracia nos escogió, no para nosotros mismos, sino que para vivir para Él. Ahí el catecismo de Heidelberg, la primera pregunta. ¿Cuál es tu consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo en cuerpo y alma no me pertenezco a mí mismo, sino a ¿quién? A mi fiel Salvador Jesucristo. De hecho, Dios bajo ninguna motivación fuera de su amor y fidelidad nos ha querido hacer parte de su pueblo. Somos linaje suyo, debido a su amor electivo y gracia salvadora. Como segundo aspecto, somos reales sacerdotes. Somos, como miembros de la Iglesia de Cristo, no tan solamente linaje escogido por Dios, también en Cristo hemos sido llamados a vivir vidas como sacerdotes. Y aquí no me malentienden, no encaustrado por ahí. No. ¿Qué tipo de sacerdocio debemos ser nosotros? Romanos 12, del 1 al 2, nos dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí está. Nuestra pega como sacerdotes. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestros sacrificios como miembro de la Iglesia de Cristo es toda nuestra vida en devoción a Dios. Absolutamente toda nuestra vida en devoción a Dios. Es decir, una vida de un constante agradar a Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Llevando una vida de piedad. Y por otro lado,
nuestra pega es también renovar nuestra mente. ¿Y cómo lo hacemos eso? ¿Cómo renovamos nuestra mente? Conociendo a Dios mediante su palabra. Cultivando una mente sometida y sujeta a la palabra de Dios y de servicio santo a Dios como sacerdotes en Cristo Jesús. Ese es nuestro deleite. Esa es nuestra forma de ser sacerdotes para el Señor. Y como tercer aspecto, somos una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios. Cada miembro, hermanos, cada creyente ya no vive para sí mismo, sino vive para un Dios santo. Un Dios santo que exige santidad. Porque como dice Hebreos, capítulo 12, el versículo 14, sin santidad, ¿qué va a pasar? Nadie verá a Dios. Somos parte de una nación santa. Una nación que está apartada de la mundanalidad y que ahora, como miembro, tanto en lo privado como en comunidad, vivimos para Dios. Para ser fieles a su causa y su llamado. También somos pueblo adquirido por Dios, porque por causa de que Dios nos ha adquirido, nos ha comprado mediante la preciosa sangre de Cristo. Debemos procurar la santidad porque Él es santo. El punto número 3. Si bien como miembros pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo, tenemos distintas funciones dentro de este cuerpo. Romanos, donde está basado el sermón, Romanos 12, del 3 al 4 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, que no se le vaya el humo a la cabeza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Luego de que Pablo, en los primeros 2 versos de este pasaje, que ya lo leímos, nos exhorta a vivir una vida como un sacrificio agradable a Dios en Cristo Jesús, en nuestra vida de piedad y devoción a Él. Ahora Pablo pasa a mencionar 2 cosas que son muy importantes y que tenemos que entender y que nos competen como miembro de la Iglesia de Cristo. En la primera parte del pasaje, Pablo nos hace un llamado ¿a qué cosa? A la humildad. A la humildad que nosotros debemos reflejar como miembros de la Iglesia. De hecho, Pablo nos llama a nunca tener un concepto más alto que el que debemos tener de nosotros mismos, como miembros de Cristo y de la Iglesia. Como miembros de Cristo, como miembros de la Iglesia del Señor, debemos andar en humildad, procurando que nuestra mente y nuestro corazón, si ha de tener algún concepto de nosotros, este debe salir única y exclusivamente de la palabra de Dios. En pocas palabras, la palabra de Dios debe ser la que gobierna nuestra mente y nuestro corazón respecto de nosotros mismos. Si la palabra del Señor te dice que nosotros somos pecadores, es porque somos pecadores. Si la palabra del Señor nos enseña que muchas veces en nuestro corazón hemos cultivado la soberbia, la amargura, el rencor,
el odio, es porque así lo enseña la palabra del Señor. Por eso, hermanos, debemos andar en humildad. Debemos dejar que la palabra de Dios, que es más sabia que nosotros, moldee nuestro pensar, nuestro sentir, cuando queremos dar una opinión de nosotros. Que la palabra del Señor lo haga. Ella es por excelencia la mejor radiografía que el Señor nos pudo sacar. Ella es la radiografía que nos dice, tú eres esto, esto y esto otro. Pero en Cristo Jesús tú eres ahora esto, esto y esto otro. Calvino dice lo siguiente: al mismo tiempo nos exhorta el apóstol Pablo a pensar y a meditar solamente en aquellas cosas que podrían hacernos más humildes y modestos. Pensar de sí con templanza equivale a comprender lo que nos es propio para conducirnos y ocupar nuestro lugar modestamente. Hoy en día, en donde pareciese que la modestia fuese algo raro, la palabra de Dios nos exige templanza y modestia, sobre todo para un miembro de la iglesia, sobre todo para alguien que ha sido comprado por la preciosa sangre de Cristo. Y en la segunda parte de este texto, Pablo nos enseña las distintas funciones que el cuerpo de Cristo, en la unidad de sus miembros, tiene. Si bien todos somos parte de esta iglesia en particular, Iglesia La Fuente, Dios ha vocacionado, según la medida de su gracia, que ha dado a cada creyente, nos ha dotado, nos ha capacitado y nos ha dado distintos dones. Y estos dones tienen que ser puestos a disposición y servicio de la iglesia. O sea, la iglesia necesita de distintos dones para funcionar bien. Sería extraño e inútil que todos quisiéramos ser cabeza. Poniéndome, por ejemplo, en la analogía del cuerpo que usa Pablo. ¿Se imaginan todos somos cabeza? ¿O todos quisiéramos ser brazos, o manos, o pies? Seríamos una iglesia deforme, con serios problemas de deformidad, sin un fin definido. Yo que trabajo en el área de la salud, por ejemplo, cuando hay un código azul, cada funcionario sabe cuál es su función. El médico dirige el procedimiento, la enfermera sigue las indicaciones del médico, administrando medicamentos, si es posible hacer RCP. Y los TENS, ¿qué hacemos? Lo que nos dice la enfermera. Si hay que ir con el oxígeno corriendo, hay que ir. Si hay que sacar el carro de paro, hay que hacerlo. Pero todas estas distintas funciones tienen un mismo fin: guardar y preservar la vida del paciente. Y lo mismo pasa, por ejemplo, también con los distintos oficios que nos presenta la Escritura dentro del contexto de la iglesia. El diácono, por esencia, es servir, predicar el Evangelio, cuidar de aquellos hermanos que puedan estar pasando por dificultad. Los presbíteros y pastores, gobernar, enseñar y predicar la palabra del Señor. Todas estas funciones con un fin en sí mismo: la gloria de nuestro Señor. Pablo ocupa esta analogía del cuerpo con el fin de señalar de que si bien hay un cuerpo al cual pertenecemos como miembro, todas las funciones que se desarrollan dentro del cuerpo de Cristo son distintas. Pero aún así, al ser distintas, sirven para un mismo fin: la gloria de Cristo, el bienestar de cada uno de los miembros, la predicación de la palabra de Dios a los creyentes para su crecimiento y la misión de la iglesia hacia afuera.
Distintas funciones, el mismo propósito, la edificación de la iglesia. Y el último punto, el punto número 4. Vemos algunos ejemplos de estos dones que tienen que ser puestos en acción. Romanos 12, del 6 al 8 dice lo siguiente: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si es de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Pablo en este pasaje hace mención de 7 dones que cada creyente debe tener. Estas funciones son, como los menciona el texto, profetizar, brindar servicio práctico, enseñar, exhortar, contribuir a las necesidades de otros, o sea, la misericordia, ejercer liderazgo y demostrar misericordia. Como primer aspecto, hermanos, de estos ejemplos, es que el miembro de la iglesia debe poner al servicio los dones que Dios le ha dado. Pablo asume que todos estos dones no son necesariamente para aquellos que están ejerciendo algún puesto de autoridad en la iglesia. Es decir, que no se van a encerrar simplemente los pastores, presbíteros o diáconos. Todo creyente tiene al menos 1 o 2 dones con los cuales Dios los ha capacitado. Como dice Pablo, según la gracia que nos es dada. ¿Y esto quiere decir? Deben hacerlo en humildad, reconociendo la gracia de Dios en ese don. Como segundo aspecto, los dones que se mencionan aquí deben ser usados ¿con qué cosa? Nuevamente, humildad. Ningún creyente debe alardear de sus dones, porque esos dones Perdón. Estos dones deben ser usados con humildad. Ningún creyente debe alardear de sus dones, porque esos dones en ningún sentido nosotros merecemos. En ningún sentido nosotros merecemos los dones que el Señor nos ha dado. Estos dones simplemente nos fueron dados ¿de qué? De pura gracia. Los dones no nos fueron dados porque somos bonitos o porque creemos merecer ese don. Dios ha repartido dones como a Él le place. Da dones como a Él le place. Y podemos ver aquí que estos dones nos fueron dados por 3 razones. En primer lugar, con el fin de reflejar la virtud y el carácter de Cristo. Estos dones nos fueron dados por sus méritos y perfección y su amor deliberado. Amor que no merecemos. La segunda razón, la edificación de otros hermanos. Todo don que nosotros recibimos debe ser puesto para otros, no para nuestro orgullo o nuestra vanidad. Debemos aprender a ser siervos con los dones que el Señor nos ha dado y mirar y ayudar en la edificación de los otros hermanos. Y en tercer lugar, la gloria de Dios en la extensión del Evangelio
y la edificación de la iglesia. Cada uno de aquí tiene dones. Uno o más. Pero no hay ningún miembro que no tenga dones. Dios ha dado dones a su pueblo. Dios ha dado dones a su iglesia. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? No esperemos que el Señor nos levante a las 3 de la mañana. Este es tu don, hijo. Dios no habla de esa forma. Esta es su palabra. Y la mejor forma de descubrir nuestros dones es trabajando, sirviendo, orando por dirección. Y a manera de conclusión, hermanos, cada uno de nosotros debe considerar con seriedad estos aspectos y la membresía de la iglesia. El que Dios le haya dado dones para enseñar, el que Dios nos haya hecho parte de su cuerpo, miembros de su iglesia, debemos tomarlo con humildad. Si Dios te ha capacitado con el don de la enseñanza, debes hacerlo con humildad. En ningún sentido nosotros debemos tomar estos dones para hacernos orgullosos. Al contrario, debemos usar estos dones, apropiarnos de los dones, de estos regalos, de esta dávida que el Señor nos ha dado, y usarlos con humildad, considerando a aquel que nos dio estos dones como el ejemplo y la perfección de la humildad y de servicio. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién tenía todos los dones? No me cabe duda. Y los usó de humildad, con humildad. Los usó para la gloria de su Padre. Y como última cosa, si Dios te ha vocacionado con dones, úsalos para la gloria de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, quien te ha capacitado y te sigue capacitando para usar de mejor forma los dones para Él. Y también úsalos para el bienestar de la iglesia. Si bien nadie es imprescindible dentro del cuerpo de Cristo, yo no soy imprescindible, mis hermanos no son imprescindibles, cada uno de nosotros necesitamos del otro hermano. Cada miembro necesita de otro miembro. Y lo necesitamos ¿por qué? Porque cada uno somos creyentes y miembros débiles, que necesita del otro, que necesita ayuda del otro para crecer espiritualmente y en amor. Esto es ser miembro de la iglesia. Y la pregunta es, si hemos nacido de nuevo, ¿estamos realmente siendo miembros de la iglesia? ¿Ha colocado el Señor en tu corazón su palabra? ¿Estás dejándote gobernar por ella? Si Dios te ha capacitado con dones, ¿los estás usando? Y si los estás usando, ¿de qué manera los estás usando? ¿Los estás usando para los aplausos? ¿O realmente porque amas al Señor y quieres que Cristo sea glorificado? Son preguntas en las cuales debemos pensar. Porque si Dios quiere, en algún futuro, y espero que no sea muy lejano, vamos a hacer iglesia. Y la humildad, el servicio, la obediencia a la palabra de Dios tienen que estar en nuestra mente y en nuestro corazón para ser verdaderos miembros. Quizás no de una denominación, sino del cuerpo de Cristo. Oremos.